la Madonna de los disciplinantes. Y se puede ver un poco cómo tiene en los disciplinantes esa especie como de disciplina, de cilicios colgando, y la espalda descubierta con un poco de sangre. Si les gusta el cine, pues les recomiendo que vean El séptimo sello de Ingmar Bergman, que es un clásico del cine europeo. Ese gran director de cine sueco, ya desaparecido. El séptimo sello es justo el séptimo sello del Apocalipsis. Se pensaba que iba a llegar el fin del mundo, hay todo un clima apocalíptico que también aprovecha San Vicente Ferrer en sus predicaciones. Pues es la lucha entre la muerte y un caballero por librar de la muerte durante la peste negra, precisamente a lo que representa la esperanza, que es una pareja de titiriteros con el niño recién nacido. Y aparece en distintas escenas, aparece precisamente una que es muy impactante, una enorme procesión de disciplinantes con una cruz grandísima flagelándose. Para el padre Meseguer, el origen de la cofradía de la Veracruz es precisamente esa segunda gran oleada de disciplinantes que se extiende por toda Europa, porque en toda Europa se hace presente la peste negra. Aquí en Jaén en concreto hay dos datos, tenemos dos datos. En el convento de Trinitario de Baeza murieron todos los religiosos. Quedó completamente vacío y no se volvió a repoblar hasta el siglo XVI, a refundar. Y otro dato es que los primeros estatutos capitulares conservados, de 1368, dedican precisamente un capítulo a la pestilencia, se llama, a la pestilencia. Es decir, que cuando los canónigos tenían que ir a la catedral a cantar las horas canónicas y asistir a la misa mayor, cuando había peste, no estaban obligados, tenían que quedarse en su casa. Y justamente unos años después de la gran epidemia de la peste negra. Puede ser que lleve el padre Meseguer razón, porque todavía quedan algunas prácticas de este tipo en España, como son los empalados de Valverde de la Vera, que los conocen perfectamente. Son jóvenes que realizan una serie hacen una promesa, los atan prácticamente, una especie de cruz, llevan la espalda descubierta, los van flagelando y luego, lo habrán visto en televisión, con un trocito de cristal para que no se coagule la sangre, pues los van pinchando para que la sangre corra. En algunas localidades de La Rioja también se conserva esa misma disciplina. Y todavía se mantiene a pesar de que en 1786 el rey Carlos III, dentro de esa visión ilustrada de lo que tenía que ser la piedad, prohibió precisamente las procesiones de los disciplinantes. Pero a pesar de todo no debió de prohibirla, no debió de surtir mucho efecto, porque años después Goya precisamente pintó un cuadro que es Los disciplinantes. Más proclive a señalar la influencia de San Vicente Ferrer en el nacimiento de las cofradías de la Veracruz, se muestra aquí el padre Meseguer, junto también con el ya otro historiador citado, al que hemos hecho referencia. ¿En qué sentido San Vicente Ferrer pudo originar las cofradías de la Veracruz? La predicación de San Vicente Ferrer era una predicación muy llamativa, muy apocalíptica, era una invitación siempre a convertir la vida, a regenerar las costumbres ante un juicio inminente. En este cuadro se lo representa, ven que arriba hay una trompeta apocalíptica casi llamando. Y él está en la actitud, en la iconografía lo representa siempre, que con el dedo en alto no aparece la filasteria de lo que era uno de sus leitmotiv, de sus eslogans más repetidos. Deum timete, temed a Dios, temed a Dios. San Vicente Ferrer predicó en Francia, en los reinos de Aragón, y en 1411 realizó también un gran periplo, una gran gira de predicación por los reinos de Castilla. Precisamente en la biblioteca del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia se conserva el manuscrito que recoge las predicaciones de ese periplo en 1411. Por la datación de los sermones sabemos que San Vicente Ferrer estuvo en Murcia, en Albacete, tomó el camino de Valencia hacia Sevilla, pero no llegó a Sevilla, sino que no se sabe a qué altura. El gran estudioso de este manuscrito, que es un catedrático de la Universidad de Salamanca,
Pedro Cátedra, pues señala que por Villanueva de los Infantes pudo ya tomar el camino hacia Ciudad Real y ya continuó hacia el norte. En ese manuscrito se conserva un sermón pronunciado en Alcaraz, justo en la frontera entre la actual provincia de Albacete y la provincia de Jaén, el jueves 14 de mayo de 1411, y otros 2 sermones para 2 días sucesivos. A continuación, el manuscrito recoge otro sermón pronunciado in loco de Moraleja, en el lugar de la Moraleja, que Pedro Cátedra no sabe identificar, porque no sabe que Villanueva del Arzobispo, antes de ser villa, era el lugar de la Moraleja, dependiente del municipio, el único municipio que había entonces, que era Iznatoraf, la Moraleja. Ese sermón, que casi con toda probabilidad se pronunció en Villanueva del Arzobispo, tuvo lugar el 31 de mayo, domingo de Pentecostés. El 1 de junio habría predicado otro sermón, pero está mal encuadernado y es difícil saber si realmente sería pronunciado en ese mismo lugar o en otro más cercano. El siguiente sermón, 2 semanas después, el 14 de junio, lo predica ya en Villa Real, es decir, en Villarreal, lo que actualmente es Ciudad Real. Ya había tomado el camino hacia el norte. Entonces surge la pregunta: entre el sermón de Villanueva del Arzobispo, de la Moraleja, y el sermón de Ciudad Real, en esas 2 semanas, ¿por dónde se movió? ¿Pudo estar en Baeza? Pues puede ser, porque desde principios del siglo XVI hay constancia documental de que la cofradía del Santísimo Cristo de la Yedra se debe su fundación precisamente a la predicación en Baeza de San Vicente Ferrer. Y en la primera mitad del siglo XVI también el cabildo de la catedral, los llamados canónigos residentes en Baeza, ordenaron que el púlpito de madera de la catedral fuese recubierto con las placas metálicas que tiene en la actualidad para salvaguardar, para salvar el púlpito de madera en el que había predicado precisamente San Vicente Ferrer, según se aceptaba allí en Baeza. La tradición narra cómo San Vicente Ferrer predicó en Baeza y allí quedó viviendo uno de los servidores, de los criados que le acompañaban, que es precisamente el que legó finalmente la imagen del Cristo de la Yedra, que por el incendio que se produjo en la casa donde se guardaba, pues quedó completamente oscurecido. Que la imagen que tenemos ahora es una imagen posterior a la última guerra civil en la que fue destruida la imagen, primero una imagen que realmente impacta. Cristo completamente enjuto, con una larga cabellera, con unas facciones muy duras, la verdad es que imponía mucho. Por lo tanto, en lo que se refiere, puesto que estamos en esta 29ª peregrinación nacional de las cofradías de la Santa Cruz, estamos en el ámbito de Jaén, pues permitidme que me detenga un poco más en esta particularidad que creo que es importante para nosotros. Junto con la posible creación de la Cofradía del Cristo de la Yedra, implicaría la creación de las 3 cofradías de la Veracruz, que tienen precisamente como titular a los patronos de Iznatoraf, de Villacarrillo y de Villanueva del Arzobispo. Estaría en el origen la predicación de San Vicente Ferrer, con las 3 imágenes casi de la época, muy de finales del siglo XV, principio del XVI. Ese sería el Cristo de la Veracruz de Villanueva del Arzobispo, ese es el Cristo de la Veracruz de Villacarrillo,